Bueno, va a dar comienzo la sesión Simposium GESOC Secoir Investigación en Córnea. Bien. La primera comunicación será a cargo del doctor Gorka Oribe y Eduardo Anitúa sobre plasma rico en factores de crecimiento. Gracias. ¿Ya has comentado? Yo creo que tiramos. Vamos a ver si me cargan la charla. Sí, que yo creo que íbamos a cambiar. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por madrugar, especialmente todos aquellos que habéis llegado ahora. Y gracias también a la organización por invitarme. Bueno, yo quiero hablaros hoy de una cosa que es relativamente nueva, que presentamos por primera vez en Secoir y que se trata del plasma rico en factores de crecimiento. Os quiero hablar un poquito de lo que es esta tecnología, en la que llevamos más de 15 años, que se basa en obtener a partir de la sangre del paciente un conjunto de factores de crecimiento, digamos un sobrenadante rico en factores de crecimiento y proteínas que tiene actividad reparadora y regenerativa. Llevamos más de 15 años investigando el potencial de esta tecnología, desde el área dental hasta el área de la traumatología y la piel, y desde hace ya 5 años empezamos con toda la investigación en oftalmo para llegar hoy a presentar ya un producto y un medical device que nos permite de forma predecible lograr este tipo de tecnologías. Fijaos que la forma de obtener PRGF es relativamente sencilla. A partir de una extracción de sangre y una centrifugación se logra separar de la sangre el PRGF, ese plasma rico en plaquetas, eliminando el resto de componentes para posteriormente, tras un procedimiento de activación, lograr, como podéis ver aquí, un conjunto de formulaciones terapéuticas que finalmente son las que vamos a aplicar en el mismo paciente, puesto que esta es una terapia autóloga. Cuando os he dicho el procedimiento de activar, significa que lo que tenemos que intentar lograr es que esas plaquetas que están en la sangre liberen todo ese contenido en factores de crecimiento. Cuando uno utiliza el calcio, estas plaquetas que no están activadas se activan y liberan un contenido de decenas y decenas de factores de crecimiento y agentes neurotróficos. Pero al mismo tiempo, el líquido, que es el plasma, se convierte en un gel de fibrina que también va a tener una clase de aplicaciones muy interesantes, como les voy a contar a continuación. Y es que utilizando este protocolo uno es capaz no solamente de lograr colirios, e incluso colirios personalizados, sino lograr también inyectables, reparadores y regenerativos, y lograr un escáfolo o membrana de fibrina que, como les voy a enseñar, tiene también muchas aplicaciones y las ha tenido en otros campos de la medicina. Empezamos con esta técnica, la desarrolló el doctor Eduardo Anitúa en el año 1995. Publicamos que se podía lograr un plasma rico en factores de crecimiento y utilizarlo en lo que era la regeneración de tejido óseo y tejido blando en el año 95. Publicamos otro artículo en el año 97 a nivel internacional y fuimos desarrollando un conjunto de terapias y protocolos predecibles para ser utilizados en otras áreas de la medicina. Fuimos los primeros en el mundo que aplicaron un derivado hemático de estas características en traumatología. Hoy en día son muchos los deportistas de élite que han pasado por Vitoria para ser tratados con el PRGF en lesiones articulares, musculares, tendinosas. Pero nuestra investigación, que es lo que me lleva hoy aquí, comenzó ya en oftalmología en el año 2006-2007, fuimos desarrollando todo lo que es la preclínica, recibimos el premio Príncipe Felipe a la innovación tecnológica por el desarrollo de este tipo de terapia personalizada y hemos ido desarrollando un gran conjunto de estudios, no solamente preclínicos, sino clínicos, que nos han llevado a completar hasta 18 estudios clínicos en estos últimos 15 años. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es el PRGF en oftalmología, este nuevo tratamiento personalizado para lo que es el cuidado del ojo. Hemos desarrollado un colirio basado en las proteínas y factores de crecimiento del propio paciente que tiene unas características físico-químicas muy similares a la lágrima natural, pero que tiene un contenido en factores de crecimiento significativamente superior. Y no solamente superior a lo que es una lágrima natural, sino también superior a lo que es un suerautólogo, puesto que este es un parámetro muy importante que yo quería remarcar. Esto no es un suerautólogo, es un paso evolutivo al suerautólogo, es un plasma rico en factores de crecimiento que mejora también las propiedades biológicas del suero. Tiene un gran contenido en sustancias, desde agentes
tróficos, agentes reguladores de la angiogénesis, agentes antiinflamatorios e incluso antimicrobianos, como luego les voy a describir con un poquito más de atención. ¿Qué es lo que podemos esperar de este conjunto de formulaciones terapéuticas? Pues un conjunto de mecanismos de acción que hemos ido estudiando en estos años. Desde luego, cada vez que utilizamos PRGF vamos a encontrarnos acciones tróficas a nivel celular. Y cuando digo trófico me refiero no solamente a la proliferación, sino que vamos a estimular también la migración celular. Fíjense, les voy a enseñar un conjunto de vídeos, uno control y otro con tratamiento con PRGF, donde se muestra que a partir del mismo número de células, cuando utilizamos PRGF en DORET, el número de divisiones celulares, que les estoy marcando en rojo, aumenta significativamente. Estamos liberando un conjunto de factores, entre ellos el epidermal growth factor, el platelet derived growth factor, el HGF, el IGF, etcétera, que lo que hacen es promover la división celular. Ya en 24 horas nos encontramos con el doble de mitosis celulares, y es que en 48 horas es capaz el PRGF de triplicar, casi cuadruplicar lo que es la proliferación o la división celular. Por lo tanto, tiene una acción mitogénica importante que, sumado a su acción migratoria, al potencial de estimular la migración, fíjense cómo se cierra un defecto respecto a lo que es una lágrima artificial al aplicar PRGF en DORET, ya vamos a encontrar ese efecto inicial reparativo y regenerador. Otro aspecto importante respecto al suero es que no contiene ningún tipo de citoquina proinflamatoria. Esta es una sustancia, es un medicamento que no tiene agentes proinflamatorios, lo cual va a ser también decisivo a la hora de utilizar. Hemos estudiado su capacidad antifibrótica, y es que utilizando PRGF limpiamos perfectamente lo que es la superficie ocular de miofibroblastos. Fíjense que con TGF-beta se induce la formación de miofibroblastos, y con el PRGF somos capaces de eliminar ese conjunto de miofibroblastos que al fin y al cabo van a disminuir la calidad de visión. Hemos ido haciendo trabajos in vivo, lo hemos hecho de la mano y ayuda de Fernández Vega, con el equipo de Jesús Merayo, y hemos encontrado que efectivamente se reduce el haze, vamos reduciendo la opacidad, vamos teniendo mayor transparencia. Pero además, esta misma gota, este mismo colirio, tiene propiedades adicionales, propiedades como las propiedades antiinflamatorias, contiene sustancias que reducen la inflamación porque bloquean la vía NF-kappa-beta, como el HGF, tiene sustancias antimicrobianas, hasta un conjunto de 10 sustancias antimicrobianas que están presentes de forma natural en la sangre y en las plaquetas y que nosotros concentramos en el PRGF. Se ha visto que ejercen acciones bacteriostáticas y que incluso a nivel dosis dependiente acciones bactericidas frente a algunas cepas. Y tienen incluso sustancias, vamos a encontrar sustancias reguladoras de la percepción del dolor. Este conjunto de endocannabinoides van a hacer que en situaciones de dolor, a la hora de aplicar PRGF, el paciente reduzca esa sensación. Además de lo que es puramente el colirio, utilizando el mismo protocolo vamos a lograr una membrana, un scaffold de fibrina, una matriz que está realmente funcionalizada, como pudimos observar en un estudio proteómico, contiene hasta 200 proteínas adhesivas y reparadoras, y por lo tanto va a ser una membrana ideal a la hora de utilizar diferentes procedimientos. Nosotros ya estamos presentando que algunos doctores lo están utilizando en cirugías de glaucoma. Fíjense que es una membrana elástica, es biocompatible, se puede suturar y, por lo tanto, utilizando el mismo protocolo, no solamente sacamos del paciente sus factores de crecimiento, sino también todo aquello que nos permite crear sus propios biomateriales. Por lo tanto, nunca va a haber una reacción inmune, nunca va a haber ningún tipo de problema inmunológico porque utilizamos sus propios productos. En este caso, uno de los aspectos que más nos ha preocupado, sobre todo al evaluar cómo se preparan los sueros, es cómo poder administrar algo al paciente que va a usar de forma continua. Para nosotros, el régimen de dosificación y su estudio ha sido fundamental, evaluarlo como un medicamento. Por eso hemos desarrollado el PRGF con la asesoría de la Agencia Española del Medicamento para generar un sistema que dure hasta 3 meses, simplemente con un sangrado de sangre, o sea, con una extracción de sangre, que se pueda congelar, pero que tenga dispensadores que se puedan utilizar fácilmente cada 72 horas, incluso a temperatura ambiente, teniendo incluso, si queremos 2 kits continuos, hasta 6 meses de tratamiento. Por lo tanto, es una pauta sencilla, fácil para el paciente, que permite utilizarlo de manera habitual en 3 días sin la necesidad de frigorífico ni refrigerador y que siempre va a preservar todas sus condiciones.
¿Cuáles son las diferencias que encontramos frente al suero autólogo? La primera gran diferencia es la composición. Como les decía, hay más factores de crecimiento en PRGF y no hay citoquinas proinflamatorias. Todo lo que son los análisis en cuanto a composición así lo avalan. No vamos a tener que diluir el PRGF frente a las diluciones, que muchas veces siempre son caseras y visuales, que se hacen con los derivados, con otros derivados hemáticos. Cuando hemos estudiado todo lo que son las propiedades biológicas, nos encontramos mayor actividad proliferativa, mayor actividad migratoria con el PRGF y, como pueden observar, también una mayor capacidad de limpiar de miofibroblastos, por tanto, mejorar la transparencia corneal cuando estamos utilizando PRGF, incluso respecto al suero autólogo. Pero además, y de la mano de Jesús, hemos logrado también personalizar el colirio PRGF. En todos aquellos pacientes alérgicos, que tienen enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, que los derivados hemáticos no funcionaban bien, hemos creado lo que se llama el PRGF Endoret Immunosafe, que tiene una carga inmunológica muy pequeñita. Fíjense que respecto al suero autólogo, gracias a un tratamiento adicional, conseguimos reducir tanto el complemento como las reginas, como lo que son las inmunoglobulinas E y otras inmunoglobulinas de manera drástica y significativa, evitando, por lo tanto, que ese paciente que se va a colocar una gota de colirio concentre ese conjunto de inmunoglobulinas que son al final dañinas y problemáticas en su proceso reparativo. Bueno, voy a ir finalizando. Siempre que uno intenta trabajar con un derivado hemático, y más aún ahora que la Agencia Española del Medicamento desde el año pasado lo considera ya medicamento, es fundamental que todas las herramientas que necesita para prepararlo in situ, tengan en cuenta que este medicamento se prepara in situ delante del paciente, digo, estas herramientas sean medical device, sean un producto sanitario aprobado por la Unión Europea. Por lo tanto, todo lo que vamos a necesitar, todo este conjunto de elementos, son y están aprobados tanto en Europa como en Estados Unidos para poder preparar un medicamento. Se basan en un sistema de extracción, se basan en un sistema de elaboración, de cocción, como digo yo, una pequeña cocina donde vamos a preparar el producto, un sistema de activación, recuerden que les decía, activar las plaquetas va a ser fundamental y el plasma no solamente para liberar los factores de crecimiento, sino para promover la formación de la fibrina, de la matriz de fibrina, y luego una forma de administración al paciente. Nada de botes o tubos para 15-20 días. Esto no contiene excipientes, ningún tipo de agente adicional estabilizante, por lo tanto, la pauta de acción simple va a ser 3 días como mucho y el resto congelado, de forma que cada 3 días vamos a utilizar el medicamento, lo cual va a facilitar y hacer más cómoda también la vida de nuestros pacientes. Bueno, desde BTI hacemos cursos, vamos a empezar con cursos de formación, cursos que están avalados por la agencia y que bueno, intentan indudablemente que el protocolo y el procedimiento se haga de forma adecuada. Bueno, sin más, simplemente agradecerles vuestra presencia, el madrugón, y nada, si tienen luego alguna pregunta, muchísimas gracias. Bien, aunque no esté en el programa, por no sé qué error que ha pasado, el doctor García del Pech va a hacer la comunicación sobre el adenotest. Se ruega nos atengamos al tiempo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Voy a hablaros de las pruebas biológicas actuales que tenemos para detección de adenovirus, pero especialmente de una que empezáis a conocer ya todos poco a poco. Sé que esto es una charla o una reunión principalmente de investigación, pero todos tenemos claro que la investigación está tratando de interrelacionarse para conseguir resultados prácticos al final, y que quizá la pregunta que se está haciendo cuando estamos haciendo investigación para conseguir la financiación, para conseguir ir para adelante, es esta pregunta final, ¿no? Viendo esto, bueno, pues quiero deciros que el otro día vinieron a mi consulta a presentarme esto. Me lo explicaron, es el AdenoPlus, es un producto que sirve para asegurarse del diagnóstico de las conjuntivitis víricas. Mientras te van explicando esto, tú vas pensando y lo primero que se te ocurre pensar es que, bueno, tampoco hay tantas conjuntivitis víricas. Lo segundo que piensas es que cuando hay una conjuntivitis vírica, pues tú ya sabes cuál es. Y entonces,
mientras te siguen explicando todos los beneficios que tiene este producto, tú lo asimilarías más bien a otros productos que has visto que también en teoría tenían unos beneficios fantásticos y que luego pues no lo has tenido tan claro. Pero ya te dejan la idea dentro de la cabeza y entonces tú empiezas a darle vueltas y empiezas a mirarlo. Y resulta que la conjuntivitis afecta al 2% de la población, que en Estados Unidos se producen 6 millones de conjuntivitis víricas cada año, que representa el 4% de las visitas a urgencias y que el 60% de las visitas a medicina general estarían relacionadas con la conjuntivitis. Tampoco es, pero le sigues dando vueltas y te das cuenta que de esas conjuntivitis agudas, el 45% van a ser virus. Cuando ves algún esquema en el que se plantea cómo está la distribución de todas estas conjuntivitis, el 80 a 90% de las conjuntivitis virales resulta que son adenovirus. El adenovirus simplemente es un virus no encapsulado y resulta que estos adenovirus van a afectar dando conjuntivitis folicular, fiebre faringoconjuntival, conjuntivitis hemorrágica o queratoconjuntivitis epidémica. La verdad es que, aparte de que haya unos ciertos grupos de riesgo relacionados con los serotipos, lo que acabamos de ver es que el 80-90% de las conjuntivitis víricas que vienen a la consulta van a ser conjuntivitis por adenovirus y que el 45% de las conjuntivitis agudas que vamos a ver van a ser conjuntivitis víricas. De todas formas, bueno, pues aunque tenga un 62% de prevalencia, aunque los brotes epidémicos sean de queratoconjuntivitis epidémica y de fiebre faringoconjuntival y sean muy contagiosas, la verdad es que tú piensas, da igual, en cuanto viene la conjuntivitis vírica yo la sé diagnosticar. Bueno, pues es curioso, si lo estudias más despacio resulta que la diferencia entre vírica y bacteriana no es tanto. Incluso a veces la diferencia entre vírica y lo que sería una conjuntivitis alérgica tampoco lo es. Fijaros como tanto el enrojecimiento, el picor, los folículos, el exceso de unas marcas que tú habrías, o sea, el lagrimeo que tú habrías pensado que te dirigirían y que tú las verías claras al hacer un estudio, hay un diagnóstico erróneo en la mitad de los casos de conjuntivitis. Además, esto sí que lo sabemos todos, que las conjuntivitis víricas producen complicaciones a largo plazo, las bacterianas no, y teníamos un 50% mal diagnosticados inicialmente. Y la otra cosa que también es curiosa es que el adenovirus va a permanecer 8 días en papel, 10 días en tejidos, 5 semanas en plástico, 7 semanas en metal. O sea que cuando tenemos, y estamos, que esto sí que lo sabe, esto sí que claramente lo sabíamos, cuando tenemos una conjuntivitis vírica de repente empieza a afectarse todas las personas que están alrededor del paciente afectado. De hecho, en el 2002 hubo una epidemia en un centro en el cual el coste para el hospital fue aproximadamente de 24.500 euros. Entonces ya te planteas que efectivamente quizás sería interesante con todos estos datos centrar el diagnóstico de la conjuntivitis de alguna manera. ¿Y qué formas hay de centrar el diagnóstico? La reacción de cadena de polimerasa, el gold estándar que sería el cultivo o el test que nos están presentando ahora que es el AdenoPlus, que es un test diagnóstico rápido. Las ventajas, bueno, pues que mantiene un poco la misma sensibilidad y especificidad que los otros test, pero en 10-15 minutos, eso de los 15 minutos es importante porque a veces tarda un poquito más de lo que nos dicen en positivizarse, pero en 10-15 minutos tienes un resultado frente a los otros que son de horas o días. Aunque pone que la PCR son horas, todos sabemos que en un hospital la PCR son días. Así pues, en los estudios que se están haciendo se ve, como os digo, que la sensibilidad y especificidad es similar a las otras y la forma de utilizarlo, la verdad es que es súper sencilla. Con 40-50 de adenovirus va a positivizarse y entonces lo que tenemos que hacer es coger una muestra, marcarla, ponerla en un líquido que ya nos proviene de la casa durante 20 segundos y luego esperar, y si sale una raya azul es como un test para decirnos que estamos haciendo bien la prueba, y si sale la segunda raya roja es que es positivo. El uso de este test podría reducir el coste en un 40%. ¿Esto para qué sirve? Esto sabemos para qué sirve, pero además es que nos ayuda a introducir el test en los hospitales en los que estamos. En cuanto a la clínica diaria, la clínica
práctica diaria privada. Bueno, pues este test pasa a ser un poco como si pudiéramos darle un alfabeto al farmacéutico al que le vamos a mandar luego la medicación y pudiera entender lo que escribimos en la hoja. Nos sirve muy bien porque nos da un resultado en cuanto a fidelización, en cuanto a confianza, mucho mejor que muchos otros intentos que se han hecho para conseguir confianza. Y la verdad es que lo que os tengo que decir es que, aunque yo le decía antes al paciente, usted tiene una conjuntivitis vírica, porque lo digo yo, ahora que les haces el test, lo ven y ven la rayita roja, consigues una fidelidad que no había tenido yo nunca en la práctica clínica con otros test. De todas formas, los resultados de todo lo que estamos haciendo los presentaremos en octubre en Valencia, en el NOAS. Estáis invitados y muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Ahora, la siguiente comunicación será biomarcadores en superficie ocular, Arantxa Acerauza. Bueno, buenos días. Lo primero quería agradecer a los organizadores del Congreso por la invitación a participar en estas jornadas. Yo voy a hablar de biomarcadores en la superficie ocular. Ayer ya se habló de lo que es un biomarcador en las jornadas de queratocono, pero bueno, solo recordar que un biomarcador es aquella sustancia que indica un estado biológico normal, patogénico, respuesta a un tratamiento, se tiene que medir objetivamente y puede cambiar tanto cualitativa como cuantitativamente. Aplicaciones cada vez hay más, desde una detección precoz de la patología hasta graduar la severidad de ella o monitorizar tras determinados tratamientos o tratamientos tanto farmacológicos como quirúrgicos. Requerimientos sobre todo que tengan que poder ser analizados en muestras no invasivas, que sean reproducibles y que tengan una alta sensibilidad y reproducibilidad y especificidad. Las técnicas que se han utilizado para el análisis y la búsqueda masiva de biomarcadores hasta ahora han sido las ómicas. Nos permiten, en función de la molécula que se quiera analizar como biomarcador, hay muchísimas ómicas, cada vez más. Si últimamente lo que más se ha estado utilizando son la lipidómica para analizar lípidos en lágrima de pacientes con ojo seco evaporativo, o bien la proteómica para analizar el proteoma de determinados tejidos. Hay varias fases para la búsqueda de biomarcadores, desde la primera fase, que es una búsqueda masiva, recolectando muchas muestras para ver cuál de ellas nos da una mayor información y ver qué técnica exploratoria es la más concreta para la búsqueda de nuestro biomarcador. Una vez que se tienen, hay que validar, que cada vez está dando más importancia a esta fase, la fase de validación en poblaciones muy grandes y en una muestra sola y una muestra concreta, que sea la muestra que luego se va a utilizar para poder analizar en la práctica clínica. Y las técnicas son mucho más sencillas en la validación, son técnicas cuantitativas como ELISA o Luminex. Y ya la tercera fase sería lo que acabamos de ver ahora. Una vez que ya se tiene el marcador, pues poderlo utilizar en unos sistemas point of care, que se puedan utilizar directamente en la consulta y no se necesite sobre todo laboratorios ni pruebas muy complejas. Yo voy a poner determinados diferentes ejemplos. Si se quiere buscar biomarcadores en tejido, por ejemplo en conjuntiva o en córnea, lo que se hace es intentar buscar muestras no invasivas mediante citología de impresión, y aquí lo que podemos ver son diferentes geles. Se hace un análisis mediante proteómica en 2D, entonces el proteoma de la conjuntiva de pacientes con diferentes patologías de la superficie ocular. Desde el primero de arriba, que es alergia ocular, luego blefaritis, conjuntivochalasis, ojo seco y diferentes controles en función de la edad. Porque si nos fijamos simplemente con un paciente sano con diferente edad, menor de 40 años o mayor de 60 años, ya los colores, que lo que significa es la expresión que se diferencia, tanto se sobreexpresa o se disminuye, ya varía.
Entonces, una vez que tenemos esos spots, esos puntos que son proteínas que van a ser nuestros posibles candidatos en un futuro para biomarcadores, tenemos que identificarlos. Hay que cortar los spots y pasarlo por Malitov, que son otras técnicas muy complejas de proteómica para identificar nuestra proteína seleccionada. Otra técnica es líquido masas, es por espectrometría, y en este ejemplo es para buscar lípidos. En vez de buscar proteínas, nuestro biomarcador van a ser lípidos, y lo que se hace ahí son dos perfiles. En vez de obtener puntos, lo que obtenemos son picos. Cada pico corresponde a un lípido, y se está haciendo mucho para buscar lípidos en lágrima de pacientes con ojo seco. Otra técnica, y la más utilizada porque es más sencilla, pero es una técnica que es muy novedosa, es los protein array, que lo que hacen es anclan proteínas que ya están identificadas. No tenemos que hacer el paso de antes de, mediante el gel, sacar la proteína y luego identificarla. Aquí directamente ya nos da, como se puede ver en la gráfica, las proteínas que están sobreexpresadas o desreguladas. Nosotros hicimos un estudio para buscar biomarcadores en lágrima de pacientes con ojo seco. Tomábamos la lágrima mediante hemosteta o mediante un capilar, como se ve en la imagen de abajo, para ver cuál de las dos formas era la que nos daba más información. Obtuvimos un montón de proteínas que se encontraban bien sobreexpresadas o desreguladas, que muchas de ellas ya estaban reportadas por un montón de grupos. Hay mucha gente que está buscando biomarcadores en lágrima, y de todas estas proteínas nos quedamos con 15. De esas 15 proteínas, lo que nosotros buscábamos eran o bien proteínas que sobreexpresaban su concentración en la lágrima de pacientes con ojo seco, como se puede ver ahí, sobre todo fijarnos en las S100, tanto la S100A6, la A9 o la A8, son buenos biomarcadores porque la concentración, la montaña que se ve es que aumentaba su expresión en la lágrima de pacientes con ojo seco. O también teníamos otras proteínas que disminuía su expresión. En controles tenía una determinada concentración y en ojo seco desaparecía. Había que ver, que eso es algo que también le da mucha importancia, si estas proteínas estaban implicadas en procesos biológicos que estuviesen relacionados con ojo seco. Y vimos que la mayoría estaban implicadas bien en respuesta inflamatoria, en respuesta antiinmune, antiestrés oxidativo, antiapoptosis. Una vez que teníamos los marcadores seleccionados, teníamos que validarlos. Ahí recientemente el equipo de GRUS, que es un equipo que tiene mucha experiencia en lágrima, ha hecho un review, ha publicado un review en el que pone este ejemplo. Cuando nosotros estamos pensando en analizar inflamación en lágrima, por ejemplo, siempre estamos pensando en interleuquinas, como la interleuquina 1 beta, el TNF-alfa, y la gente va a buscar esas proteínas. Sin embargo, como se ve aquí, hay otras proteínas como la cistatina o la alfa-1 antitripsina, que el cambio de expresión es muchísimo mayor en pacientes con ojo seco y en los dos tipos de ojo seco, tanto acudeficiente como evaporativo. Con lo cual, estos biomarcadores van a ser mejores a la hora, sobre todo, de monitorizar un tratamiento, porque los cambios cuantitativos van a ser más fáciles de medir. Nosotros, de los 15 biomarcadores que seleccionamos, lo validamos y nos quedamos con 5. Con 5 porque obteníamos una sensibilidad y una especificidad muy alta. Otro ejemplo, analizamos, aquí no buscábamos biomarcadores, sino que queríamos analizar en alergia con niños, en alergia ocular de niños con alergia estacional. Queríamos ver determinadas moléculas que estaban ya implicadas en alergia, cómo se comportaban en lágrima. Y vimos que el EDN, la columna morada, se sobreexpresaba mucho en la alergia ocular infantil con respecto a los controles. Sin embargo, vimos que si nosotros, en vez de quedarnos con solo esa proteína, la combinábamos con otras dos, con la proteína catiónica del eosinófilo, el ECP o la histamina, las curvas ROC nos mejoraban, o sea, la sensibilidad y especificidad llegaba a un 94%. Sin embargo, hay otros casos en que no es necesario obtener un panel de biomarcadores. Con un único marcador es suficiente. Por ejemplo, el marcador de la mucina MU5AC es marcador de células caliciformes. Si se analiza este marcador en un epitelio corneal y el transcrito de este gen nos aparece, es indicador de que hay células caliciformes en córnea, con lo cual podríamos pensar que tiene una insuficiencia límbica. Entonces, la tercera fase, ya tenemos los biomarcadores seleccionados y ahora hay que ponerlos en un sistema de diagnóstico.
Como se ha venido hablando en la charla anterior, actualmente hay algunos en el mercado que son de ausencia y presencia. El Inflamadry es también una tira que tiene anclada la metaloproteinasa 9, que si aparece esa línea roja que se venía explicando ahora, es indicador de que hay inflamación en lágrima. Está la Crites, que también es una tira que lo que nos mide es si hay o no hay inmunoglobulina E. A partir de un punto de corte nos indica si la concentración de inmunoglobulina E es significativamente considerada. Luego está el Invokit, el Invokit tiene una tira, una sonda para el gen MUC5AC. Si aparece en epitelio corneal, nos indicaría que hay células caliciformes en córnea, indicativo de insuficiencia límbica. Y luego están los métodos cuantitativos, como el TIRLab, que es el que actualmente más se utiliza para medir osmolaridad en lágrima, y ahora recientemente va a salir el TIR Monitor, que es una plataforma que en 10 minutos también, con 1 microlitro de lágrima, es capaz de cuantificar 3 biomarcadores en lágrima que nos indican diferentes procesos biológicos que están alterados. Entonces, como conclusión, los biomarcadores son una buena herramienta para el diagnóstico clínico y monitorizar tras un tratamiento quirúrgico o farmacológico. Las ómicas permiten seleccionar marcadores de diferente naturaleza y cada vez tiene que haber más desarrollos de sistemas de diagnóstico empleando biomarcadores que puedan ser utilizados de rutina en las consultas oftalmológicas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias, Arantxa. Y a continuación, el doctor Medallo y el doctor Carlos Lisa, aplicaciones clínicas del PRGF. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por estar aquí la mañana de sábado, que eso que tiene mérito, ¿no? Hay problemas no resueltos en superficie ocular que poco a poco, bueno, pues con medidas de diagnóstico como las que vimos anteriormente o con, digamos, herramientas que se van personalizando, pues los vamos abordando, ¿no? Y estos problemas no resueltos pues pueden ser, por ejemplo, estos ojos secos graves que no responden ni a los antiinflamatorios, no responden a colirios que estábamos acostumbrados como el suerautólogo, problemas de inflamación crónica de la superficie ocular, conjuntivitis cicatrizantes, donde en vez de la conjuntiva estar regenerada, lo que hay es, bueno, pues una especie de cartón, una fibrosis subepitelial que complica, transforma el fenotipo de todo lo que hay en la superficie ocular y nos llega a problemas tan graves como toda la vía final común de las conjuntivitis crónicas y cicatrizantes, como el complejo del síndrome Stevens-Johnson, eritema multiforme o el pemfigoide ocular cicatricial, que también tiene estos problemas si no los paramos en las fases precoces, ¿no? Hay otros problemas por exposición, donde también la córnea va cambiando. Los queratocitos corneales empiezan a expresar formas, digamos, inflamatorias, formas que tienen actina, formas que tienen miofibroblastos, que alteran la transparencia corneal y producen estas alteraciones. Y en todas ellas lo que tienen en común es que se está cicatrizando y no regenerando, ¿no? Y para ello, bueno, pues por ejemplo, el caso de los quemados también es importante, sobre todo porque queremos actuar en las primeras fases, pues para que no se desestructure y no se produzca ese melting, ese reblandecimiento de la superficie ocular, ¿no? Bueno, pues para todo ello lo que nos gustaría es un abordaje que en vez de cicatrizar, regenere. Hace 5 años que empezamos con este proyecto y que luego fue financiado en una convocatoria pública muy importante, pues comentamos esto a una de las empresas, que es BTI, que es lo que os ha contado anteriormente, y entonces teníamos modelos donde comparábamos la cicatrización en córnea normal, que es la que tienen en el lado de la izquierda, una PRK o un LASIK, y veíamos que había la presencia de estas células, que son los miofibroblastos, que son unos de los principales causantes del Haze, ¿no? Estos miofibroblastos había que quitarlos de ahí y pensamos en, ¿por qué no?, hacerlo con un abordaje que fuera un abordaje biológico y regenerador, ¿no? Porque estaban presentes en todas las córneas que no estaban transparentes, ¿no? Y de ahí viene el tema de empezar a utilizar estos derivados de plaquetas, estos PRPs, que tantas ventajas estaban dando en la medicina oral y en la medicina traumatológica. Empezamos con quemados. En el Instituto Fernández Vega llegan quemados ya para segunda opinión, ya fuera de la fase aguda,
y bueno, pues utilizábamos estos derivados de plaquetas en forma de coágulo de fibrina y la recuperación de la superficie ocular era espectacular. Lo poníamos subconjuntival, lo poníamos con forma de este coágulo, lo tapábamos con membrana amniótica y ante estos buenos resultados, bueno, dijimos, el siguiente paso es hacerlo en estos problemas de superficie ocular que vimos anteriormente, ¿no? Entonces hicimos un estudio observacional donde a todos los pacientes que no respondían a la forma convencional de tratar el ojo seco les empezamos a aplicar PRGF, ¿no? La población que tratamos, esta corte de pacientes, más o menos la mitad tiene un ojo seco evaporativo, la mitad tiene un ojo seco en relación con síndrome de Sjögren y parecidos y otros tipos de ojo seco más raros. En cuanto a la mejoría clínica, casi el 74% mejoraron, quedaron más o menos igual, dense cuenta que son pacientes graves, con múltiples tratamientos, y empeoraron casi un 5%, ¿no? O sea, que no todo se resuelve, digamos, con este abordaje. En cuanto a los resultados de agudeza visual, pues no hubo pacientes que perdieran líneas de visión, todos ellos estaban igual y mejor, y había pacientes que ganaban líneas de visión. También se le pasaron encuestas de satisfacción, el OSDI, la encuesta validada por el grupo del Dr. Benítez del Castillo, por Donate, y también la encuesta, que es la escala visual analógica, que se usa en las unidades de dolor. En todas ellas los pacientes mejoraron, es decir, el abordaje del dolor, el abordaje de la inflamación también se mejoró ahí. Se tolera bien, tuvimos muy pocas complicaciones, pero había un grupo de pacientes, los que más digamos, nos llaman la atención son estos pacientes con la enfermedad de injerto contra huésped, porque es ese ojo seco, digamos, que peor podemos manejar, aunque había también otros inmunológicos. Y recordando cómo, digamos, en el laboratorio destruyen el complemento al suero bovino fetal cuando alimentamos las células, recordando cómo los modelos de transferencia pasiva de alergia de los hermanos Isíaca de los 60, cuando quieren volver a un ratón alérgico y le pasan la sangre del alérgico al no alérgico, bien, si esa sangre se la pasa directamente, el segundo ratón, el ratón sano, se vuelve alérgico, pero si se destruyen las reaginas, lo que ahora llamamos IgE o IgG4 alfa, esas eran destruidas por un tratamiento con calor, ¿no? Y lo que hicimos aquí fue inactivar complemento y reaginas. Se hicieron todos los estudios, factor de crecimiento por factor de crecimiento y de otros componentes biológicos que había. Se vieron que estaban el epidermal growth factor, el nerve growth factor, todos ellos bien. Se hicieron estudios en cultivos celulares, donde se comprobó que también vale igual que el otro. Pasamos a modelos animales, un modelo de PRK en ratón, donde nos llevamos el 80% del espesor corneal y, digamos, esas córneas se recuperan sin haze. Y, bueno, viendo que en la anatomía patológica van bien, dijimos, bueno, pues se pueden aplicar a estos pacientes, ese 5% de paciente que nos va mal, ¿no? Y aquí tiene un ejemplo, bueno, de un paciente con la enfermedad de injerto contra huésped. Este era el posoperatorio hace un año. Problema del manejo de estos pacientes, este paciente ahora desarrolló una amiloidosis, está prácticamente sin células blancas, le han tenido que quitar el inmunosupresor sistémico y bueno, y no está ahora como estaba en la foto, pero el manejo, digamos, cuando no tienen otros problemas asociados es espectacular, ¿de acuerdo? Hay estudios prospectivos en marcha, queremos sustituir a la mitomicina C en la cirugía refractiva, y con otros tipos de patología grave, y también hay en marcha un ensayo clínico de ojo seco, ¿no? En la parte de córnea quirúrgica lo estamos utilizando ya en todos los trasplantes. Cuando ves cómo un traumatólogo coge la prótesis de cadera o cómo un dentista coge el tornillito que va dentro de la mandíbula y le tratan para que ese tornillito absorba cosas, se pueda integrar mejor y lo tienen embebidos en PRGF, es muy fácil, bueno, pues el ir, no sé, a la cirugía de glaucoma y aplicar esto para que se vayan los miofibroblastos y regenere ese botón corneal o esa prótesis de glaucoma que queremos poner, ¿no? Y estos son los estudios que tenemos en marcha. Las conclusiones, bueno, pues podemos usar las 3 fracciones de la sangre, o sea, podemos sacar mucho más colirio para que nos dure para más tiempo con una mínima cantidad de sangre y, bueno, pues seguimos con investigación básica
cómo podemos mejorar temas de angiogénesis, los ensayos prospectivos, el desarrollo del kit que os presentó Gorka. Todo esto ha supuesto, una inversión que ahora está más o menos en unos 4 millones de euros, o sea, para que os fijéis lo que hay por detrás, financiado todo ello con convocatorias casi todas competitivas y, bueno, y una empresa que hay por detrás que supongo que alguna vez pues podrá ponerlo ahí en el mercado. Y esto es todo lo que les quería contar hoy. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Jesús. A continuación, doctor Álvaro Meana y Fiesta, Ingeniería Tisular del Endotelio Corneal. Bueno, muchas gracias. Yo voy a presentar aquí ahora nuestro proyecto de Ingeniería Tisular del Endotelio de la Córnea. Trabajo en la Fundación de Investigación Oftalmológica del Instituto Fernández Vega y trabajo también en el Banco de Tejidos de Asturias. Cada vez se complica o se abren más expectativas al tratamiento del déficit de función de endotelial y probablemente en los próximos años aparezcan ya algún ensayo clínico de tratamiento médico. Los tratamientos quirúrgicos van evolucionando desde el trasplante convencional a las variedades de trasplante convencional, pero en un futuro relativamente próximo empezarán a aparecer trasplantes con productos endotelios artificiales fabricados en el laboratorio y en medio de esto tenemos la terapia celular, de las cuales me referiré posteriormente, al final de la charla. Cuando nosotros, el proyecto nuestro en principio fue de endotelio de ingeniería tisular, es decir, de regeneración de la estructura anatómica endotelial. Para ello necesitamos una membrana artificial que nos haga de Descemet y unas células cultivadas que nos hagan la función de bomba endotelial. Entonces, a partir de esa perspectiva, buscamos una buena fuente de células humanas, que la mejor que hemos encontrado ahora son los anillos endoteliales que se sobran de las técnicas de DEMEC, de producir el DEMEC. Cuando el banco se hace un DEMEC, pues nos quedan las células, la periferia del endotelio para trabajar con ellas. Y empezamos a buscar en bibliografía membranas transparentes que podrían hacer la función de Descemet. Y empezamos a probar cosas. El diseño era muy sencillo. Por un lado tenemos un modelo experimental, trasplante en conejo en Nueva Zelanda, donde estudiamos la integración de la membrana y la función del prototipo, y el modelo clínico, que lo que tratamos de desarrollar es un cultivo eficaz de las células endoteliales humanas. Pues las pruebas empezaron y nosotros, que somos partidarios de controlar todo el proceso y fabricar nuestras propias membranas, salvo llegar a acuerdos con unas casas que nos las fabrican. La primera membrana que probamos en la bibliografía era la queratina. La queratina es una proteína que se obtiene con cierta facilidad a partir del pelo humano o el pelo de oveja. Por reducción puedes hacerla soluble y luego, después de unas purificaciones y diálisis para hacerla pura, pues desarrollas con facilidad una membrana de un grosor de unos 30 a 100 micras, dependiendo cómo nos salga. Con una adherencia celular, las células endoteliales se pegaban bien, que a veces, sobre todo las de conejo, las humanas son más difíciles, pero esas se pegan mal en todos los sitios. Con un problema de manejo quirúrgico, porque estas membranas eran muy frágiles y si tratabas de introducirlas en cámara anterior mediante un procedimiento quirúrgico simple, no muy agresivo, pues rompían, y fue la primera proteína descartada. El segundo prototipo que hemos ensayado pues fue una mezcla de queratina y quitosano. El grosor, llegamos a tener grosores de 30 micras bien manejados, que se podía manejar. La adherencia celular era aceptable, las células de conejo muy bien, las humanas se pegaban y crecían. El manejo quirúrgico era muy bueno, podías introducirlas muy bien en cámara anterior por una mínima incisión, pero el problema que hemos tenido con este tipo de membranas es que al introducirlas en el modelo experimental generaban un proceso inflamatorio muy grande y descartamos este material. El tercer material que estamos probando pues es la fibroína. Esta fibroína ya nos la proporciona un laboratorio especializado aquí en Murcia, el IMIDA, que nos tiene un proceso de seda, de fabricación de este tipo de productos médicos de seda bien desarrollado. La membrana es bastante manejable, húmeda, se dobla con facilidad, se puede trasplantar con facilidad, pero tiene el problema de que las células no crecen bien sobre ella. Hay que
poner otros factores, mejorar la fibronectina. Y hemos empezado ya a trasplantarla y la integración dentro de cámara anterior no nos parece la más eficaz. Quizá la fibroína sea válida y estamos también probándola para transportar déficit de limbo, pero para endotelio creemos que nos va a dar problemas. Seguimos en nuestra búsqueda y encontramos unos artículos en que emplean la cápsula anterior del cristalino. Pues esto nos gustó porque es una membrana súper biológica. La podemos obtener del mismo ojo, del mismo donante, del cual procesamos las células. Luego es una idea muy atractiva. La adherencia celular de las células endoteliales a esta membrana era excelente, pero lo que tenía es un manejo muy difícil, porque esta membrana hay que quitarle las células epiteliales del cristalino mediante tratamiento con tricina y te queda muy débil, y trabajarla como para introducirla dentro de cámara anterior pues es complicado. Estamos intentando desarrollar unos sistemas de crosslinking que favorezcan la rigidez de la membrana y podemos trabajar con ella, pero teóricamente es un buen candidato. Y luego pasamos a lo que más trabajamos ahora, que es colágeno 1, que podés producir membranas de diámetro muy variable, con una adherencia celular muy buena. Las células crecen muy bien sobre estas membranas, con un manejo quirúrgico bastante aceptable y una integración que en teoría pues ya la emplearon en otros procesos de trasplante experimental de endotelio, es buena. El colágeno, pues para hacer una membrana de colágeno necesitas partir de un colágeno muy puro, que lo puedes comprar comercial. Lo puedes comprar comercial de bovino, pero nosotros la forma más sencilla de hacerla es a partir de tendón de rata, pero nosotros nos gustaría usar tendón colágeno tipo humano. Entonces hemos pensado la misma aproximación que la cápsula del cristalino, es decir, usar colágeno procedente del mismo donante donde vamos a cultivar las células para hacer una unidad y no tener problemas a la hora de trasplante. Y hemos pensado en obtener colágeno a partir de las escleras de globos oculares. Tenemos un rendimiento bajo y tenemos problemas, pero hemos obtenido un colágeno excelente a partir de hueso esponjoso, que por digestión ácida puedes en pocos días tener una fuente de colágeno muy pura y eficaz para el cultivo de estas membranas. Y podríamos, ya que trabajamos en un banco multiorgánico, nosotros tenemos ese hueso del mismo donante que las células de la córnea, o sea que eso se podría hacer y nos parece una aproximación muy bonita. Es un proyecto financiado por la Mutua Madrileña. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Pues hemos iniciado ya el ensayo experimental de endotelio fibroína, a ver con los resultados. Hay que seguir, hicimos muy pocos casos, pero bueno, hay que seguir. Nos pensamos valorar el ensayo con colágeno tipo 1, que nos parece un muy buen candidato. Nos gustaría mejorar la manejabilidad de la cápsula anterior del cristalino, que nos parece excelente. Claro, implicar los resultados y mejorar los resultados del cultivo de endotelio humano, que es difícil de cultivar. No tenemos buenas células de origen, porque lógicamente las mejores endotelios son para trasplante, no son para hacer experimentos, pero bueno, a partir del anillo endotelial, del endotelio periférico, estamos teniendo buenos resultados. Producción de membranas con más superficie curva, más fisiológicas. Introducción de las nuevas técnicas de impresoras en 3D que te hacen fácilmente una membrana con la forma y curvatura que tú desees. Y luego pues nos planteamos valorar posibilidades de terapia celular. ¿Cómo? ¿Por qué nos planteamos? Pues muy sencillo, porque los productos celulares, que las células se manipulan sustancialmente, es decir, se cultivan y se amplifican in vitro, son considerados medicamento y tienen un alto precio. Alto precio quiere decir que en la mesa que hicimos de Banco de Tejidos hablamos con los del Banco de Barcelona y nos calculan que el coste de una expansión de limbo corneal no va a bajar de 8.000 euros. Eso es muy caro. Y el endotelio es más complicado, probablemente los costes sean mayores. Esto es difícil de asumir porque son demasiado altos, cuando es más barato utilizar endotelios naturales. En cambio, los productos celulares con mínima manipulación son tejidos, se pueden considerar como un trasplante de córnea más. Entonces, si en el futuro se utilizan suspensiones de células endoteliales en cámara anterior para mejorar algunas patologías endoteliales,
Lo que nos planteamos es si, a partir de las células que obtenemos de la periferia del endotelio, podemos hacer un nuevo producto terapéutico de banco que sería utilizado en terapia celular, introduciéndolos en la cámara anterior para mejorar algunos casos de endotelio. Y eso es una cosa atractiva, sobre todo para los que trabajamos un poco en banco de tejidos. Y nada, muchas gracias. Y estamos en Oviedo y cualquier duda pues pueden consultarla y las atenderemos con gusto. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. A continuación, los doctores Juanjo Pérez Santonja y José Luis Pérez Canales, toxicidad endotelial de la vancomicina intracamerular. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador la invitación para estar hoy aquí. Y, en segundo lugar, tengo que disculpar al doctor Pérez Santonja, que por motivos laborales no puede estar hoy aquí para presentar esta sesión y me ha pedido que lo haga yo en su lugar. Voy a hablar un poquito de este pequeño estudio que hicimos sobre la toxicidad endotelial de la vancomicina en la cirugía de cataratas. Para ponernos un poco en el contexto histórico, si vemos las tasas de endoftalmitis postquirúrgica en Europa durante los últimos años, vemos que estas se sitúan en torno al 10% en la época previa al uso de la povidona yodada. Esto supone aproximadamente 1 o 2 pacientes de cada 10 cirugías de cataratas con una pérdida de visión grave por la falta de una medida de prevención adecuada. Entre los años 70 y 90 se regularizó el uso del betadine y la tasa de endoftalmitis postquirúrgica se redujo casi 100 veces hasta una tasa aproximada de 0,1%. Posteriormente, con el cambio de la cirugía de extracapsular a facoemulsificación, existió un pequeño repunte de la tasa de endoftalmitis, probablemente debido a las incisiones corneales, y ya en el año 2007 la SCRS presentó un primer estudio en el que demostraba la eficacia de la cefuroxima intracameral combinada con la povidona yodada en superficie, reduciendo más de 100 veces la tasa de endoftalmitis frente a no hacer nada. La tasa actual de endoftalmitis está en torno al 0,01% o 0,08% dependiendo de los estudios en Europa, y a día de hoy todavía la eficacia de los antibióticos tópicos sigue estando en entredicho. Además de la cefuroxima intracameral, se han descrito otros antibióticos utilizados intracameralmente, como son la vancomicina y el moxifloxacino. Hay que tener en cuenta en este caso que tanto la vancomicina como el moxifloxacino no están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento para su uso intracameral en la cirugía de cataratas, y esto es básicamente porque ninguno de los dos presenta ensayos clínicos randomizados que hayan demostrado que son eficaces en la prevención de la endoftalmitis, y por tanto su uso rutinario está desaconsejado. Los tres son antibióticos con un amplio espectro. Conviene aquí decir o recordar quizás que en alérgicos a penicilina la cefuroxima se puede y se debe utilizar como primera opción de profilaxis, ya que la cadena antigénica que produce las reacciones cruzadas entre penicilinas y cefalosporinas es la cadena R1 y se encuentra sobre todo en las cefalosporinas de primera generación. Las cefalosporinas de segunda generación en adelante, como la cefuroxima, no presentan esta cadena y, por tanto, las reacciones cruzadas son prácticamente inexistentes. La toxicidad corneal se ha estudiado en profundidad para la cefuroxima y el moxifloxacino, pero no así para la vancomicina. Por tanto, en resumen, tenemos a la vancomicina como un fármaco que, junto al moxifloxacino, se presenta como una alternativa básicamente en pacientes alérgicos a cefalosporinas. Algunos autores recomiendan su uso como primera opción en pacientes ancianos que han sufrido infecciones graves por algún tipo de estafilococo meticilin resistente, porque, bueno, como sabemos, esta bacteria es resistente a la cefuroxima y los últimos estudios hablan de unas resistencias de en torno al 50 o el 60% con moxifloxacino. Nosotros diseñamos este pequeño estudio para valorar los cambios endoteliales que se producen después de la cirugía de cataratas en pacientes que reciben una inyección de vancomicina intracameral como profilaxis antibiótica.
Para esto reclutamos 60 ojos de 42 pacientes, los dividimos en 2 grupos. En el grupo 1 incluimos los 30 ojos de pacientes alérgicos a penicilina. En esta época nosotros todavía utilizábamos la vancomicina en pacientes alérgicos a penicilina. Y tras la cirugía de facomulsificación, a este grupo se le inyectó una dosis intracameral de vancomicina de 1 miligramo en 0,1 mililitros de suero salino. Reclutamos un grupo control de 30 ojos de similares características en cuanto a edad, sexo, lateralidad y dureza de la catarata, y a estos les inyectamos, tras la cirugía de facomulsificación, una inyección de cefuroxima de 1 miligramo en 0,1 mililitros. Cabe decir aquí que la solución de vancomicina es ligeramente más ácida que la de cefuroxima, aunque se encuentra dentro de los límites fisiológicos para una inyección intraocular. Hicimos una evaluación preoperatoria en la que medimos la máxima agudeza visual corregida, la tensión intraocular, la paquimetría central, e hicimos un estudio exhaustivo endotelial. Medimos la densidad de células endoteliales, la hexagonalidad y el coeficiente de variación. Volvimos a ver a los pacientes un día después, una semana después, al mes y a los 3 meses, y repetimos el mismo estudio. Medimos también la existencia o no de edema corneal, el grado y la presencia de celularidad y flare en cámara anterior. Todos los estudios los realizó un único evaluador. En cada evaluación se registraron 3 imágenes para cada paciente, se contaron un mínimo de 50 células mediante un método de Center Method y se obtuvo la media para intentar ser lo más precisos posibles. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. La agudeza visual corregida aumentó en todos los pacientes del estudio, en los 2 brazos, siendo la media para los 2 grupos aproximadamente muy cercana a 20-20. Se registró una tasa de edema corneal a las 24 horas aproximadamente del 15%, no existiendo diferencias significativas entre grupos. Sí que se observó un aumento transitorio del grosor corneal en ambos grupos a la semana de la cirugía, que posteriormente se estabilizó al mes y a los 3 meses, siendo las cifras del final del estudio idénticas a las de la evaluación preoperatoria. El grupo de la vancomicina, sí que es cierto que en este grupo observamos que la reacción en cámara anterior a las 24 horas era algo más evidente que en el grupo de la cefuroxima, y eran fáciles de identificar estos pacientes porque la reacción en cámara anterior nos hacía advertir que se le había inyectado vancomicina. En cuanto al estudio endotelial, la densidad de células endoteliales o el contagio endotelial disminuyó en ambos grupos de forma extremadamente similar a la semana de tratamiento, y estas diferencias se mantuvieron idénticas durante el periodo de seguimiento, al mes y a los 3 meses, no objetivándose diferencias significativas en ninguno de los grupos. En cuanto al coeficiente de variación, observamos pequeñas variaciones a lo largo del tiempo. Estas no fueron significativas en ninguno de los grupos, pero cuando comparamos los grupos entre sí, vemos que el coeficiente de variación aumentó un poquito más en el grupo de la cefuroxima a la semana siguiente de la cirugía, pero que después se estabilizó. En cuanto al estudio de la hexagonalidad, ambos brazos del estudio experimentaron cambios mínimos, no existiendo diferencias significativas ni a la semana, ni al mes, ni a los 3 meses de seguimiento. Con esto nosotros concluimos que los pacientes que estuvieron en el grupo de tratamiento de la vancomicina obtuvieron unas mejoras de agudeza visual y unos cambios de tensión ocular y de paquimetría extremadamente similares al grupo que recibió cefuroxima, que el grupo que recibió vancomicina intracameral, en ese grupo sí que se registró un aumento de celularidad en cámara anterior a las 24 horas, que no se asoció en ningún caso ni con mayor dolor ocular ni con pérdida de visión, y que probablemente se deba a que la vancomicina tiene una vida media bastante más larga que la cefuroxima y pueden quedar restos al día siguiente de la cirugía. Con respecto al objetivo principal, los cambios endoteliales fueron extremadamente similares en ambos grupos y no se encontraron cambios significativos entre ellos, ni en cuanto a densidad celular, ni en cuanto al análisis morfométrico. Por tanto, pensamos que la vancomicina intracameral a una dosis de 1 miligramo, 0,1 mililitro, es una alternativa segura a la cefuroxima en la cirugía de cataratas, pero que su uso rutinario está desaconsejado porque no existen estudios que apoyen su eficacia.
pero no deja de ser una alternativa bastante útil en pacientes en los que sospechemos una alergia a cefalosporinas. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, doctor Fernando Faria Correia, sobre el tema tomografía y biomecánica en formas leves de queratocono. Muchas gracias, buenos días a todos. Y en primer lugar, para agradecer la amable invitación de la organización del evento. Tenemos un problema. No sale la presentación. Pone con el Mac. ¿Alguien de la técnica para me ayudar, por favor, aquí? Yo he dejado la presentación. Mil perdones, ha tenido un problema con el Mac hacia atrás. Muchas gracias. Y mil perdones otra vez para agradecer la amable invitación de la organización del evento, tanto yo como el grupo de estudios de Río de Janeiro. No está avanzando. Tanto quería agradecer también el Río de Janeiro, quería agradecer la amable invitación, tanto como el profesor Renato Ambrosio, que es mi amigo, un mentor. Esta charla va a ser un poco enfocada en la investigación clínica, no laboratorial, y foca mucho en la selección del paciente para cirugía refractiva. Vosotros sabéis que la metodología clásica incluye la topografía corneal y la medida del grosor de la córnea central con ultrasonido. Y tenemos un colega americano de Atlanta que ha creado un score system, Brad Randleman, que visaba identificar casos de pacientes que no eran buenos candidatos para LASIK. Y basábase en 5 variables, aquí las tienes, el padrón topográfico, residual estromal B, el lecho residual estromal, edad, el grosor central de la córnea y el equivalente esférico a corregir por el láser. Los más importantes de estas variables más significativas para el desarrollo de ectasia post-LASIK eran la topografía y la edad. Pero después de ser validado este score system, en la literatura tenemos muchos papers que relatan que este score system no es muy bueno, tiene falta relativa de accesibilidad, y hay varios papers que relatan de casos de ectasia post-LASIK y que tienen un buen score system, ojos que tienen bajo riesgo o un riesgo moderado. Entonces, ¿cómo podemos evitar la complicación en cirugía refractiva, ectasia post-LASIK? La mejor forma es actuar en el preoperatorio, detectar casos de ectasia antes de hacer la cirugía y lembrar también que la ectasia puede ocurrir en una córnea sana. Casos que tú tienes un flap grueso, haces una ablación excesiva
o haces múltiples retratamientos. Otro problema en la cirugía refractiva es la indefinición en ciertos puntos. Por ejemplo, el lecho estromal residual, ¿cuál es el mejor? ¿300 o 250? Mucha indefinición en ese punto. PRK no induce ectasia, falso. Yo he visto casos en que tú tienes ectasia post-PRK. Y, como he dicho anteriormente, la topografía es una de las más importantes variables para el ectasia score system. Pero nuestro grupo, con Isaac Rames, es un paper reciente, ha demostrado variabilidad intra y interindividual en la interpretación de los mapas topográficos. Entonces, Renato ha introducido un concepto, el enlace screening, el rastreo, la identificación de casos que eran buenos o mal candidatos para la cirugía refractiva. Entonces, el objetivo principal es la caracterización objetiva. Y repito, caracterización objetiva para identificar casos que tienen alguna predisposición para el desarrollo de ectasia post-cirugía refractiva, tanto PRK como LASIK. Y entonces vosotros que pretendéis identificar alteraciones muy leves en el preoperatorio del paciente. Entonces, con el análisis screening tú quieres ir más allá. Tú no quieres solo detectar ectasia ya establecida, quieres detectar casos que pueden desarrollar, tienen predisposición para ectasia post-cirugía refractiva. Y estos casos les llamamos la forma frusta de keratocono. Forma frusta de keratocono, un termo introducido por Amsler en 1961 y consiste en lo siguiente. Vosotros tenéis la topografía absolutamente inocente, normal, pero hay datos tomográficos como la progresión paquimétrica, la elevación, que no están muy buenos, están completamente alterados. Estos casos, en términos de investigación clínica y laboratorial, son muy buenos porque tú puedes testar nuevos parámetros, nuevos exámenes para verificar si esos parámetros, aquello que quieres introducir, si tiene sensibilidad y especificidad para identificar estos casos. Renato dice que era un consultor de Oculus y él afirma que para hacer ese screening tú tienes que tener un tomógrafo, nomeadamente el Pentaca-HR, y el Corvis, que es un tonómetro de no contacto que tiene una cámara de Scheimpflug incorporada para medir la deformación de la córnea al soplo de aire. Importante distinguir de topografía de tomografía. Topografía solo estudias la cara anterior de la córnea. Puedes conseguirlo con los discos de Plácido, hoy hay nuevas tecnologías, por ejemplo el Cassini con un juego muy intenso de luces, pero la tomografía representa la reconstrucción tridimensional de la córnea. Puedes tener información de la fase anterior, de la fase posterior, como también la elevación, la paquimetría muy detallada. Y tomografía, hay muchos métodos de obtener la reconstrucción tridimensional. Tienes el OrbScan con el escáner horizontal en henidura, tienes la cámara de Scheimpflug rotativa donde el Pentaca, el Sirius se incluye, tienes el Artemis que ha sido desarrollado por Dan Reinstein y tienes también los OCTs, como por ejemplo el Cassia de Tomei. Ejemplos, por ejemplo, una córnea normal aquí. Vocês ven aquí que tenéis una córnea muy inocente, no tiene cualquier alteración, y el mapa de Bellin Ambrosian Display tienes la elevación anterior, la elevación posterior, datos de paquimetría de progresión. Y este score aquí, el BAD, es un análisis de regresión que cuenta con la curvatura, paquimetría, datos de elevación y date el desvío del ojo comparado con la normalidad. Y este es un caso normal. Por ejemplo, este caso es un caso keratocono. Muy fácil este diagnóstico, solo con el mapa de topografía. Tienes un asimétrico voltaico, encurvamiento inferior. Vosotros veréis aquí que en el mapa de elevación tienes la isla de elevación, el lago, con alteración de los parámetros de paquimetría relacional. Tienes el escape de la curva de paquimetría de progresión hacia abajo y mirad el byte D. Está rojo. El sistema asigna estos casos a rojo.
Vamos a mirar el ojo adelfo, el contralateral de este paciente, una forma fruste de queratocono. Aquí tienes la topografía normal, alteraciones muy leves en la cara posterior de la córnea y mirar el BAD, está amarillo. Por tanto, este paciente, este ojo no es buen ojo para la cirugía refractiva, se va a presentar esto con este ojo. Es importante relembrar una cosa importante. El diagnóstico de forma fruste de queratocono es diferente de queratocono. Aquí tienes dos tablas que están presentes en la monografía que ayer ha sido presentada por Cristina Pérez y Ángel del Boy. Mirad los puntos de corte. Los puntos de corte son totalmente distintos. Nos tenemos la misma población normal y tenemos en esta tabla hacia arriba tenemos también casos de queratocono establecido, diagnóstico clínico. Y vosotros veis que aquí el punto de corte es totalmente diferente del punto de corte de la forma fruste de queratocono. Cuando vosotros queréis intentar estudiar si este parámetro es bueno para identificar un caso de forma fruste de queratocono, vocês não podem perder mucha especificidad. Es importante relembrar eso. Por tanto, estos parámetros son muy buenos. Quien hace cirugía refractiva, relembrar que es totalmente diferente identificar queratocono de forma fruste de queratocono. Contra la biomecánica. La biomecánica estamos a empezar a estudiar la biomecánica de la córnea, está todo en el principio. El Corvis ha traído muchos datos nuevos y que permitió iniciar una construcción de pirámide de investigación. Entonces, cuando comparábamos con el Corvis córneas con queratocono normales, nos verificamos que había diferencias estadísticamente significativas, pero con un alto grado de superimposición entre los grupos cuando analizamos los parámetros. Por tanto, limita las aplicaciones de diagnóstico, pero la biomecánica ha demostrado ser útil cuando tú tienes complicaciones de refractiva. Por ejemplo, en el año pasado ha presentado una queratopatía inducida por presión en un caso de LASIK y la biomecánica, el Corvis, nos ha dado el diagnóstico correcto. Entonces, como temos um alto grado, nós podemos otimizar os parâmetros isolados da biomecânica combinando com a tomografia de córnea. Por exemplo, aqui temos um gráfico de curva Roque para verificar a eficácia dos parâmetros para distinguir casos normales de forma fruste de ceratocone y el nuevo parámetro en que combinamos datos tomográficos y datos biomecánicos ha sido mejor que muchos parámetros isolados, nomeadamente parámetros de curvatura, parámetros tomográficos, como por ejemplo el ARTMAX, que es un parámetro de paquimetría relacional, y el BAD fue el único que no ha mostrado estadísticamente significativa, pero tiene un alto performance, como vocês podrán ver aquí, una sensibilidad de 100% y una especificidad de 99.2%. Como conclusiones, lembrar siempre el concepto de forma fruste de queratocone, que significa la susceptibilidad o predisposición para el desarrollo de ectasia post-LASIK, es aquello que nos pretendemos identificar en el preoperatorio. La tomografía es mucho mejor que topografía para detectar susceptibilidad. Muchos artículos en la literatura que comprueban eso. La biomecánica corneal ainda no es buena para el diagnóstico, para separar, por ejemplo, forma frusta isoladamente de queratocono o de casos normales, pero puede ser optimizada cuando combinas con la tomografía. Ya nuevas tecnologías, por ejemplo, BJ Dupes de College Institute está desarrollando un OCT con elastografía para estudiar las propiedades biomecánicas de la córnea. Tenemos dispositivos que hacen mapeamiento epitelial. Yo acredito que el epitelio es un indicador indirecto de biomecánica corneal. Y tenemos otros OCTs que están a venir con otras capacidades de imagen de la córnea. Muchas gracias por vuestra atención. Bien.
Y ya para terminar, vamos a exponer el tema de colirios regenerativos. Desde que yo acabé la carrera, creo que fue, o incluso antes, empezamos a tener colirios que por lo menos querían tener propiedades regenerativas. ¿Y quién de aquí no recuerda los famosos colirios y pomadas epitelizantes? Que quizás lo más epitelizante que tenía era el nombre, pues cuando uno se ponía aquello, pues tenía que cicatrizar, ¿vale? Los colirios de vitamina. Luego vino la nandrolona, un anabolizante que también tenía un poco pues ese apetito de intentar ayudar a las úlceras epiteliales. Yo recuerdo algún trabajo sobre la nandrolona que evidentemente no llegamos a ninguna conclusión demasiado evidente, pero bueno, eran intentos que se iban haciendo. Y ya poco a poco empezaron los hemoderivados y ahí sí que ya empezamos a tener, como hemos visto ahora, pues herramientas poderosas y potentes pues para ayudar a ese epitelio que muchas veces tiene dificultades, ¿no? Al principio el suero autólogo, el PRP, ahora el PRGF. También, por otro lado, aparecen factores de crecimiento. Pues yo creo que hará muy bien como 15 años o así, trabajé en un ensayo clínico sobre Epithelial Growth Factor, pero luego al final aquello no salió adelante, aunque era verdad que ayudaba, pero tenía algunos efectos secundarios o problemas de la síntesis que parece que no le dieron viabilidad. Y ahora pues también estamos trabajando con el factor de crecimiento neurotrófico, el NGF, el recombinante, y ahí sí que parece que también tenemos unas nuevas moléculas que nos van a ayudar a todos, pero que por la confidencialidad que el ensayo clínico exige aún no podemos mostrar datos, pero evidentemente creo que va a ser una nueva herramienta en un futuro no lejano que también nos va a ayudar. Y finalmente, pues un poco lo que venía a contaros hoy es que estamos siempre en una situación en la que todos estos elementos tenemos situaciones clínicas en las cuales pues no tenemos muy buenas herramientas, ¿no? Sería una úlcera atrófica, en el caso de una herpética, vemos imágenes de confocales donde la destrucción de la membrana basal, la desaparición de todo el plexo neuronal que se asocia a esta y a otras condiciones van a favorecer que el epitelio tenga muchas dificultades para crecer, prolongándose la úlcera y dando lugar a complicaciones y consecuencias, no solamente de molestias, sino también para el futuro visual de estas córneas, ¿no? Aquí tenemos otras, son muchas las causas que pueden provocar este tipo de defectos. Aquí tenemos algunas, como son los ojos secos graves, queratopatías por exposición, que todos conocemos, deficiencias de células limbares, queratopatías diabéticas, todos sabemos esas úlceras que se producen en muchos pacientes diabéticos después de cirugía, sobre todo ahora ya algo menos porque las vitrectomías respetan mucho más lo que es el limbo, pero acordaros de aquellos casos de cirugías que se hacían una limpectomía casi de 360 grados y luego teníamos una úlcera astrófica en estos diabéticos de muy difícil resolución que daban al traste con la posibilidad de una buena visión después de una cirugía más o menos brillante. Bueno, infecciones herpéticas, como lo hemos visto antes, otro tipo de cirugías, traumatismo y, como no, todas las queratitis neurotróficas asociadas a diversas causas como las que podemos ver en estas diapositivas. En general, si bien las úlceras neurotróficas no son excesivamente frecuentes, con fortuna, pero sí que es verdad que son casos siempre graves y en las cuales hoy día pues, el número de herramientas que disponemos es pequeño. Aquí es donde aparece pues esta nueva molécula, este nuevo tratamiento, que parece que viene a ayudarnos, pero desde un punto de vista diferente de lo que hasta ahora habíamos tenido. Ya no es un factor neurotrófico, ya no es el PRGF, ya no son sueros autólogos, ya no es un anabolizante, es otra cosa. Es un producto que pertenece a la familia de lo que se llaman RGTA, los Regenerating Agents, favorece el proceso natural de esa regeneración de los tejidos y promueve la cicatrización extracelular de la matriz y reduce el dolor asociado. Bueno, pues qué bien, ¿no? Vamos a ver si esto vamos a hacer que sea así o no. La composición es esta que vemos aquí. Al cero es el polisulfato de carboximetilglucosa, va con destrano y más disuelto en suelo fisiológico. Es transparente, estéril, no lleva conservantes, viene en monodosis y la verdad es que la tolerancia, yo que lo llevo usando ya un poco de tiempo, resulta bastante buena, al menos por lo que dicen los pacientes. No sé si porque como son úlceras neurotróficas y a veces pues no son precisamente pacientes con una alta sensibilidad, pues quizás sea eso. Pero realmente hasta ahora los casos que he tratado, ya son unos pocos, tienen muy buena tolerancia. ¿Cómo actúa? Bueno, pues reemplazan el heparansulfato que se ha degradado en este tipo de úlceras y que es uno de los elementos clave para la regeneración tisular. Restablece la arquitectura de esta matriz tisular y protege los factores de crecimiento, los atrapa, los mantiene en el tejido y
Por otro, conserva ese microentorno de la célula y los factores endógenos para estimular la regeneración tisular. Es decir, ya no estamos hablando de elementos mediadores, sino realmente de elementos un poco estructurales. Esta es un poco la cadena de lo que va a ocurrir cuando se produce la destrucción de la matriz extracelular. Pues el calcicol, es decir, este producto, lo que hace es que ancla las diferentes fibras de colágeno y de alguna manera regenera. O sea, lo que estamos haciendo es aportar un material selectivamente importante para la regeneración de estas úlceras tróficas. Y realmente, por lo menos en la experiencia que hemos tenido hasta ahora, pues parece que está empezando a funcionar bien a este nivel. Bueno, de los tratamientos que teníamos hasta ahora comercializados, pues realmente casi ninguno, porque evidentemente el PRGF, que yo creo que va a ser un elemento muy importante también en esta ayuda, pero todavía tenemos que, digamos, no es ir a farmacia y procesarlo, es decir, requiere, que duda cabe, una elaboración muy personalizada y un precio también un poquito más elevado. Aquí lo que vamos a ver es, bueno, pues para este tipo de pacientes con defectos epiteliales, neurotróficas y distrofia anterior persistente. En este último caso yo no lo he probado, en las otras sí que lo he probado y realmente el funcionamiento ha sido bueno. Aquí tenemos algunos casos, con las imágenes antes y después, pues desde queratitis bacterianas o químicas, queratoplastias penetrantes o úlceras tróficas metaherpéticas. Nosotros lo hemos estado utilizando tanto en casos de úlceras tróficas herpéticas, en algunas úlceras neurotróficas de origen central, con unas anestesias oculares y úlceras realmente muy rebeldes al tratamiento y que con este producto la verdad es que nos está empezando a ir razonablemente bien. Y estamos pensando si podíamos protocolizarlo en los trasplantes de córnea, sobre todo aquellos de mayor riesgo por defectos de limbo y demás. Y bueno, esta es un poco la presentación. La posología que se utiliza es aproximadamente 1 o 2 gotas por semana. No se debe de aplicar más de una vez en días alternos, es decir, es un fármaco que porque puede incluso inhibirse un poco la acción. Viene en monodosis, y lo cual es de agradecer en un paciente que ya tiene de por sí problemas de epitelio, y se conserva a temperatura normal ambiente, tiene una duración bastante buena, de 36 meses, y se puede mantener cada unidad, una vez que se utiliza, pues ya no se puede reciclar, y vienen siempre protegidos de la luz para que no se inactive. Y nada más, creo que estamos ante un producto que puede ser interesante, por lo menos a nosotros nos está empezando a ayudar. Los ensayos clínicos que se han realizado también parecen ser bastante prometedores, y creo que es una herramienta que no es excluyente de las otras que tenemos, sino todo lo contrario, creo que se puede asociar o se podrá asociar muy bien a otros factores que trabajan a otro nivel, como podrá ser el factor de crecimiento neurotrófico o como puede ser el PRGF. Y nada más, muchas gracias.